Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a sumergirnos en un discurso que ha generado un auténtico terremoto político. Hablamos de la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la Asamblea Legislativa. Y ojo, porque no fue un discurso más, fue la presentación de una serie de propuestas realmente drásticas pensadas para remodelar el Estado salvadoreño desde sus cimientos. Así que vamos a desgranar punto por punto este plan tan ambicioso. Y todo el discurso se enmarcó bajo esta frase, una afirmación rotunda. En 4 años, El Salvador es otro país. Esta es la idea central, el punto de partida de todo lo que vino después. La narrativa es la de una transformación total, argumentando que el país ha dejado atrás una época de miedo, de control de las pandillas, para entrar en una nueva era de paz y de esperanza. Un cambio que, según sus propias palabras, es tan evidente que ni la oposición se atreve a negarlo. Para entender bien a fondo estas propuestas, vamos a seguir un orden lógico. Primero, veremos el contexto que presenta el propio discurso, ese contraste entre el antes y el ahora, que sirve para justificar todo lo demás. Después, analizaremos los planes para reducir el tamaño del Estado. En tercer lugar, nos meteremos de lleno en el anuncio más potente, una nueva guerra, esta vez contra la corrupción. Y por último, veremos cómo todo esto encaja en una visión global que busca, literalmente, reinventar el país. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para comprender la magnitud de los anuncios, es absolutamente clave entender el punto de partida que se plantea. Se trata de una comparativa muy marcada entre cómo era El Salvador hace apenas unos años y cómo, según el gobierno, es ahora mismo. A ver, esta imagen lo resume bastante bien, ¿verdad? Es la historia de dos Salvadores. A la izquierda se describe un país que estaba, según el discurso, a merced de los terroristas, de las pandillas, un lugar con fronteras imaginarias, donde no se podía pasar de un barrio a otro, con un miedo constante y un sistema político que se tacha de corrupto. Y a la derecha, la contraparte, la imagen de un presente con paz, donde la gente puede caminar tranquila por la noche y donde el Estado, se afirma, ha recuperado el control total del territorio. Es que el poder que llegaron a tener las pandillas era inmenso. Y el discurso se detiene a detallarlo. No hablamos solo de violencia, que también, sino de un control casi absoluto de la vida de la gente. Controlaban barrios enteros, el comercio, las rutas de transporte. Extorsionaban a todo el mundo, desde la tiendita de la esquina hasta las grandes empresas. Incluso se llega a decir que negociaban votos con los políticos y que ordenaban asesinatos desde dentro de las cárceles. Este dominio es lo que se presenta como la gran justificación para todas las medidas de seguridad tan drásticas que se han tomado. Vale, una vez planteado ese escenario, pasamos al primer bloque de propuestas. Aquí es donde empiezan los anuncios fuertes. Las primeras soluciones se centran en una reforma profunda del propio Estado. La idea, según se argumenta, es hacerlo más pequeño, más eficiente y, sobre todo, menos burocrático. El punto de partida es este número, 262. Ese es el número de municipios que tiene El Salvador en la actualidad. Hay que pensar que cada uno de esos 262 municipios tiene su propio alcalde, su propio consejo municipal, sus asesores, sus cargos de confianza, una estructura de gobierno local que se multiplica por todo el país. Y aquí llega el primer gran hachazo. La propuesta es pasar de esos 262 municipios a solo 44. Es una reducción brutal. La idea es que los municipios actuales no desaparezcan del todo, sino que se conviertan en distritos dentro de estas 44 nuevas y enormes alcaldías. Es un cambio administrativo y de poder local, sin precedentes. El segundo recorte va directo al corazón del poder legislativo. A día de hoy, la Asamblea Legislativa de El Salvador, su parlamento, tiene 84 diputados. Este número ha sido motivo de debate en el país durante muchísimo tiempo. Y la propuesta es igual de directa, reducir ese número de 84 a 60 diputados. En el discurso se justifica diciendo que no es una cifra al azar, sino que es una vuelta a cómo era la Asamblea antes de los acuerdos de paz de 1992. Aquellos acuerdos aumentaron los escaños para, en teoría, dar representación a las nuevas fuerzas políticas que surgieron después de la Guerra Civil. Entonces, ¿por qué estos recortes tan drásticos? La justificación que se da en el discurso se apoya en varios pilares. Primero, para eliminar lo que se llama el reparto de plazas, esos puestos de confianza que se dan a dedo. Segundo, se argumenta que con menos alcaldes y menos diputados será mucho más fácil vigilarlos, fiscalizarlos. Tercero, para corregir lo que Bukele calificó como una farsa de los acuerdos de paz, que según él solo sirvieron para repartirse el poder. Y por último, claro, la promesa de aumentar la eficiencia del gobierno. Y ahora sí, llegamos al que fue presentado como el anuncio más importante de la noche, el plato fuerte. Un nuevo frente de batalla que abre el gobierno salvadoreño y que promete ser igual o más intenso que el anterior. Claro, después de la famosa guerra contra las pandillas, que ha sido la política estrella de esta administración y ha ocupado todos los titulares, la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿y ahora qué?
¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues la respuesta fue, literalmente, una nueva declaración de guerra. Y aquí lo tenemos, la frase clave. La promesa de empezar a perseguir a los que llaman delincuentes de cuello blanco con la misma dureza, con las mismas herramientas legales que se han usado contra los pandilleros. Se presenta como una lucha sin piedad, sin importar quién caiga, vengan de donde vengan, se dijo textualmente. Y para que quedara claro que la cosa iba en serio, la demostración fue instantánea y muy teatral. Mientras Bukele daba el discurso, se anunció que el fiscal general no estaba allí presente. ¿Por qué? Porque en ese preciso instante estaba dirigiendo personalmente el allanamiento de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, para, y cito, que devuelva lo robado. Un golpe de efecto en toda regla. Para terminar, es importante entender que todos estos anuncios, todas estas medidas, se enmarcan dentro de una idea mucho más grande, de una visión que intenta unificarlo todo bajo un mismo paraguas conceptual. Y la palabra clave de todo el discurso fue esa, reinventarse. Pero, ¿qué significa reinventarse en este contexto? Pues se define como atreverse a hacer lo que nadie se atrevió a hacer antes. No se trata de simples reformas o pequeños ajustes, sino de cambiar de raíz las estructuras del país, de demostrar que se puede vivir de otra manera, incluso para una nación que, según el propio presidente, estaba al borde del colapso total. Esta frase, sin duda, resume perfectamente el espíritu de esa visión que se presentó. Es un mensaje de soberanía, una declaración de intenciones. La idea de que el país ya no será controlado ni por élites corruptas internas ni por intereses de fuera, a quienes se acusa de haber tratado a El Salvador como si fuera su propiedad privada, su finca. Y al final de este repaso nos queda una pregunta flotando en el aire, ¿no es cierto? Porque este plan, con sus recortes bestiales al Estado y su nueva guerra contra la corrupción, va mucho más allá de los titulares. La reflexión de fondo es: ¿qué significa realmente reinventar un país? ¿Qué implica un cambio tan profundo? Y sobre todo, ¿cuáles son los costes, las consecuencias y los peajes que hay que pagar en un proceso así? Con esta reflexión final cerramos nuestro análisis de hoy. Hagan clic en compartir si les ha parecido interesante. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.